Jueves 3 de junio y empezamos rápidamente con la información. Soy Jairo Córdoba. Adelante. El jefe de IDEA Internacional resaltó la importancia de los observadores electorales e indicó que se encuentran acreditados para este proceso comicial que se celebrará el domingo 6 de junio. El jefe de IDEA Internacional, Percy Medina, indicó la diferencia entre observadores electorales e invitados electorales y la importancia de los primeros en el proceso electoral. Distinguir es entre observadores electorales e invitados electorales. En muchas elecciones se ve que llegan personas que quieren ver cómo se desarrolla la elección, lo que no necesariamente los hace observadores, porque uno puede llegar, pasearse por los locales de votación, ver el clima, oler un poco cómo es que se da el proceso electoral, pero eso no es un seguimiento sistemático del proceso, ¿no? La observación electoral es un proceso sistemático de evaluación de la elección, que normalmente además no se hace solo el día de la elección, sino que es una mirada de un poco mayor alcance, ¿no? Así también señaló que la labor de los observadores electorales es sistemática. La observación electoral se ha desarrollado como una metodología para tener una evaluación profesional de un proceso electoral. No se trata de llegar, mirar y tener una opinión. Con respecto a la elección de los observadores en un proceso electoral, Medina aclaró el panorama e indicó quiénes están acreditados en estas elecciones. La OEA está acreditada, vienen observadores de UNIORE y hay una misión de expertos de la Unión Europea. Es un grupo pequeño, pero que está haciendo una mirada y una evaluación más amplia. Tienen ya varios días aquí. Y han tenido ya misiones avanzadas desde hace varias semanas, igual que la OEA, que ha tenido ya visitas anteriores. Es decir, son miradas, y quizás ese es una de las lecciones aprendidas de la observación electoral. No basta con mirar la jornada electoral, hay que ver el proceso. Sobre el supuesto que en el padrón electoral figuran nombres de personas fallecidas, sostuvo lo siguiente. Quien quiere utilizar el nombre de un muerto para votar, requiere mandar a una persona que suplante al muerto, que por lo tanto tenga un DNI, el propio de la persona fallecida o un DNI falsificado, que no lo detecten y estaría cometiendo un delito. Entonces, hacer una operación masiva mandando suplantadores a votar por los muertos es muy difícil, es casi imposible. En los comicios de este 6 de junio, las personas con discapacidad tendrán facilidades para la emisión de su voto. La OMPE instalará mesas especiales y entregará plantillas braille. En esta segunda vuelta, la OMPE ha dispuesto a habilitar 13.574 mesas especiales para 356.007 electores con discapacidad y el uso de 12.300 plantillas braille, lo que facilitará el sufragio. En tanto, en el extranjero serán 138 las mesas especiales. Además, el organismo electoral trabaja en el acceso y desplazamiento a las urnas de este importante grupo poblacional, garantizando así un proceso electoral inclusivo y democrático para todos los peruanos. Las mesas especiales estarán ubicadas cerca a la puerta de ingreso y en los primeros pisos del local de votación. Además, para las personas que tienen discapacidad visual al momento de sufragar, se les hará entrega de una plantilla braille. Este formato podrá ser solicitado a los respectivos coordinadores de mesa de cada local de votación. Otra de las facilidades implementadas es el acondicionamiento de un módulo temporal de votación en cada centro de sufragio para atender a las personas que no pudieron registrar su discapacidad. Para estos comicios se recomienda a las personas con discapacidad acudir a votar de 2 a 4 de la tarde, en la cual las mesas de votación ya estarán instaladas en su totalidad. Con miras a las elecciones, el trámite de recojo del DNI en las oficinas del RENIEC se está realizando sin largas colas. Así lo comprobaron un equipo de nuestro canal aliado TV Cosmos. A días de la segunda vuelta se registró poca afluencia de gente en las oficinas del RENIEC, debido a que las atenciones se están llevando a cabo mediante citas, esto con el fin de evitar contagios por la COVID-19.
estamos atendiendo con citas programadas. O sea, de esta manera los ciudadanos ya no tienen que formar largas colas, ¿no? Estamos priorizando de esta manera para que nosotros podamos acostumbrarnos, podamos educarnos y todo lo que sea los trámites que tengan que realizarse en las oficinas de RENIEC tengan que ser con citas. El día sábado 5 y domingo 6 de junio se estará atendiendo en horario normal en las principales oficinas de RENIEC para todas aquellas personas que aún no han recogido su documento nacional de identidad. Estamos atendiendo en nuestras oficinas principales en 2 turnos, ¿no? Como cualquier día normal, en el horario de 7:15 a 11:45 y de 1:15 hasta las 5:45 de la tarde. Además, los padres de niñas y niños nacidos en el 2020 no pagarán ningún derecho para tramitar el DNI de sus menores hijos. De la misma manera, las madres adolescentes nacidas en el 2003 y 2004 que desean renovar su DNI también podrán hacerlo de manera gratuita. De todos los niños y niñas nacidas en el 2020 se ha considerado una gratuidad. Para todos los niños nacidos en el 2020 es totalmente gratuito el trámite del DNI, esto para darle las facilidades. Entonces, recuerde que si usted tiene el DNI vencido podrá acercarse a sufragar de manera normal. De la misma manera, las personas que no votaron en la primera vuelta sí podrán hacerlo en esta segunda vuelta. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales indicó que este domingo 6 los electores deberán llevar 2 mascarillas puestas y recomienda el uso del facial, aunque este último no es obligatorio. Casi 12.000 centros de votación, 100.000 policías y 60.000 miembros de las Fuerzas Armadas ya están listos para recibir a los electores este domingo, garantizando la seguridad de los ciudadanos. Además, recuerden que la Oficina Nacional de Procesos Electorales estableció previamente las nuevas disposiciones de esta jornada electoral. El jefe de la OMPE fue enfático sobre el uso de las mascarillas. Es con doble mascarilla que debemos ir a votar, no con protector facial como ya algunos fake news sacaron el día de ayer. No, doble mascarilla. Como ya es conocido, el voto escalonado es una sugerencia de la entidad electoral y la cual ayudará a evitar aglomeraciones, frenando así el contagio de la COVID-19. Estamos sugiriendo que vayan a votar entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. Tendrán prioridad siempre a lo largo de las 12 horas. Informaron además que ha sido redoblada la seguridad en la zona del Braem y a nivel nacional para este 6 de junio. El Jurado Nacional de Elecciones señala que es falso indicar que existen irregularidades en el proceso electoral. Considera que tales acusaciones tienen la finalidad de generar un discurso dañino y falso de fraude electoral. Ante la circulación en medios de comunicación sobre un posible fraude electoral, el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia a través de la Directora Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, Jessica Clavijo, negando toda acusación respecto a posibles irregularidades en el padrón electoral. Y es importante que se aclare lo siguiente. Es falso que se indique que los organismos electorales han cerrado el padrón electoral un año antes de las elecciones y que esto sea un actuar irregular. El padrón electoral se cierra un año antes por un mandato de la ley. La modificación no es reciente. Se modificó la norma en el año 2017 y a partir de ese momento se estableció que para todos los procesos electorales el padrón cierre 365 días antes de la fecha que se haya establecido para la elección. Y además se estableció que se incorpore de manera anticipada a todos aquellos jóvenes que iban a cumplir 18 años hasta el día que se fije para la jornada electoral. De la misma forma, indicó los posibles casos que pudieron presentarse para que el RENIEC no incluya personas en el padrón de electores. Es falso que se haya permitido de manera maliciosa que haya personas que lamentablemente han fallecido en el padrón electoral. Aquellos casos que se han presentado guardan relación con este lamentable suceso en este periodo comprendido en el último año y en otros casos puede deberse a que no se haya podido realizar adecuadamente el registro ante el RENIEC, no se cuente con el acta de defunción o haya algún trámite administrativo que se encuentre pendiente.
pero esto de ninguna manera implica que haya una irregularidad, una mala intención para favorecer a algún candidato. Decir que se está frente a un fraude es falso, porque se estaría afirmando que habría miles de personas que van a ir a suplantar electores, es decir, que van a ir a los locales de votación, se van a presentar ante los miembros de mesa con un DNI falso, van a votar y además firmarán y pondrán su huella digital. Además que al haberse cerrado el padrón un año antes, se habría establecido todo un mecanismo para favorecer a algún candidato, cuando en ese momento, y hablamos de inicios del año pasado, Les compartimos ahora un video educativo del Jurado Nacional de Elecciones sobre la labor de los fiscalizadores en estas elecciones. Veamos. ¡Oh! ¡Excelente! Voy a ser fiscalizador del local de votación. ¡Felicitaciones! A mí también me seleccionaron. Ya estoy leyendo la guía. Ser fiscalizador es una tarea muy importante. Nuestro rol es clave para la democracia. ¿De verdad? Entonces nuestra participación es muy importante. ¡Claro! Los fiscalizadores cuidamos la legalidad del proceso electoral. Verificamos que las elecciones se realicen de manera ordenada, justa y transparente. ¿Nosotros haremos todo eso? Sí, y no estaremos solos. Somos parte de la máxima autoridad electoral, el Jurado Nacional de Elecciones. ¡Eso! A través de nosotros, el jurado supervisa que se cumpla con las normas electorales en cada uno de los locales de votación. Este domingo 6 de junio seremos más de 16,000 fiscalizadores en todo el Perú, todos poniendo nuestro máximo esfuerzo en las elecciones generales del 2021, las elecciones del Bicentenario. ¡Oh! No me había dado cuenta lo importante que es nuestra labor. Así es. Nuestra fiscalización es necesaria para garantizar un buen proceso electoral donde se exprese y se respete la voluntad de todos los peruanos. Así lo haremos. Ahora, a capacitarnos. Sí, debemos prepararnos bien. Y recuerda, también debemos cuidar nuestra salud y respetar los protocolos de bioseguridad. Jurado Nacional de Elecciones. Velando por la gobernabilidad y la democracia en el Perú. Bien, nos encontramos con José Tello Alfaro, él es especialista en Derecho Electoral, y con José vamos a conversar acerca de ciertas dudas que se generan con respecto a las garantías, restricciones y delitos electorales en el marco de las elecciones generales 2021. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes hoy día en JN TV. José, la primera pregunta que te quiero realizar tiene que ver con la neutralidad de las autoridades electas. Coméntanos un poco acerca de este tema, por favor. Correcto, acá hay que distinguir entre autoridades electas que han sido candidatos y autoridades electas en ejercicio del cargo que no han sido candidatos, pero a estas alturas del partido, por ejemplo, que estamos en una segunda vuelta electoral, cuenta el supuesto de aquellas autoridades que ejercen el cargo y que ya no están participando en los comicios electorales como candidatos. En consecuencia, si es que hubiese algún tipo de infracción a lo que es la neutralidad, es decir, el supuesto de que hablen a favor, en contra, de un determinado partido político o de una determinada candidatura, persona natural, candidato, se podría dar pues una situación de un proceso administrativo sancionador en materia electoral que podría concluir en que se le dé la sanción que corresponde en este caso, de acuerdo a lo que señala el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad de autoridades, aprobado por la resolución 306/2020, y que indica que justamente en estos casos se tiene que dar aviso a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la propia institución de la cual la autoridad pues forma parte. José, o lidere. Claro, las autoridades no pueden influir respecto al voto, es decir, no le pueden decir, por ejemplo, a sus subordinados por quién votar o por quién no votar, ¿cierto? Totalmente, o sea, ni a favor ni en contra. Ahora, los funcionarios públicos, servidores públicos, también están involucrados dentro de esta normativa, ¿no? Tampoco pueden influir. No, no pueden. Coméntanos ahora, por favor, con respecto a si se puede detener a los miembros de mesa el día de la elección y si se puede detener a los electores el día de la elección. En ningún caso. Porque ocurre de que existe justamente la garantía de no detención.
a menos que haya flagrancia de un delito. En caso de flagrancia, sí. Ahora, en el caso de que se detenga, ¿no?, a un elector y se quiera pedir su liberación, ¿quiénes pueden presentar? Entiendo que se puede presentar un habeas corpus. Por favor, acláranos esto. Claro, lo que ocurre es que inmediatamente se estaría cometiendo una infracción porque una persona, a menos que haya un supuesto de flagrancia en la comisión de un delito, no puede ser retenida porque estaría coaccionando, o mejor dicho, impidiendo el ejercicio de un derecho de sufragio, que es un derecho fundamental y que justamente se consuma el día de la elección. En consecuencia, esto está previsto históricamente en nuestro ordenamiento y es una de las garantías que tienen los electores y miembros de mesa para concurrir ese día a las urnas y cumplir con su deber cívico. Unos, como parte del proceso, los miembros de mesa que tienen que estar esta jornada extensa que se avecina de 12 horas de trabajo, y otros que tienen que ir a votar porque el voto en el Perú es obligatorio hasta los 70 años, como bien sabemos. Claro. José, esta semana han iniciado las restricciones electorales. Ya estamos próximos a celebrar, a saber quién va a ser nuestro nuevo presidente o nueva presidenta. Esta semana se inició el lunes, ¿no?, con la prohibición de la difusión de las encuestas electorales. Coméntanos, ¿cómo es este tema, por favor? La Ley Orgánica de Elecciones establece que hasta el domingo anterior a la elección quedan restringido en lo sucesivo la emisión de encuestas. Esta es una norma que, a mi entender, es una norma bastante anacrónica a la luz de los hechos recientes, o sea, los últimos años, en donde la velocidad nos enseña, o sea, la velocidad de la información nos enseña que ya es muy difícil el poder conservar en secreto cuál es la intención de voto previo a la elección. En su origen, cuando todavía no había tanta, digamos, tanta tecnología, no había tanta presencia de cibernautas, ¿no?, el ciberespacio era reducido o inexistente. Resulta pues de que esto tenía como finalidad, o esta restricción tenía como finalidad, el hecho de permitirle al elector un silencio de encuestas y que piense bien su voto, así como también este silencio electoral, del cual seguro vamos a escribir en breve. Pero en el caso, por ejemplo, del silencio encuestadoras, a la luz de los tiempos actuales, es inexistente, porque, por ejemplo, recordemos en el año 2016, hubo una encuesta que se publicó en el diario El País en España y que avisoraba cuál iba a ser la situación en segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, y cuál era la situación en ese momento entre Kuczynski y Verónica Mendoza. Claro. En consecuencia, si ya se ha dado un antecedente de este tipo, hoy día podría, o sea, en cualquier momento ocurrir algo parecido. Y digo hoy día porque estamos en plena restricción. Entonces, me parece que esta norma también contraviene lo que es el voto estratégico. Yo sí soy un convencido del voto estratégico, que normalmente no es ahorita, donde ya están polarizadas las intenciones de voto entre candidatos que han pasado a segunda vuelta, son dos candidatos. En primera vuelta el voto estratégico permite, por ejemplo, que algunas opciones que no tienen mayor posibilidad terminen realmente, o sea, siendo abandonadas por sus electores, y que estos migren hacia una opción afín, que sí tenga intenciones reales de poder pasar a una segunda vuelta. Claro. Entonces podría haber mayor concentración del voto si es que se conociese cómo van las encuestas hasta un día antes de la elección. En otros países ocurre, o sea, no, en Perú es una norma anacrónica, pero es la primera gran restricción que está vigente. Recordemos que este jueves a las 23:59 ya no puede haber ningún tipo de actividad proselitista presencial de los candidatos. El día viernes a las 23:59 ya tampoco puede haber propaganda electoral. Y sabemos perfectamente que la ley seca, que es expendio de alcohol, hay que ser bien claro, sí se puede consumir por si acaso, expendio de alcohol ya no se puede hacer desde las 8 de la mañana del día sábado hasta las 8 de la mañana del día lunes. Claro, habría que hacer una anotación con respecto a la propaganda electoral, porque los candidatos pueden salir en entrevistas, ¿no?, pero también abarca dentro de este término de la propaganda electoral, pues las entrevistas, los foros, las conferencias, ¿no?, que pueden dar, y ahí se limita también la participación de los candidatos de cara ya al domingo 6 de junio. Es lo mejor porque la normatividad, o sea, en ese aspecto, si uno ve el tema de la legalidad, y es importante para todo tema de restricción,
La legalidad no contempla, por ejemplo, el hecho de la entrevista, el hecho de que pueda salir en un programa conocido, pero evidentemente pues hay una exposición mediática, es un tema pues que de hecho genera suspicacias, controversias y por ende hay que ser prudentes y hay que invocar a que este tipo de situaciones no se produzcan. Durante los procesos electorales, durante el día de la elección, se reúnen los electores, ¿no? Pero también la normativa habla acerca de la reunión de estos actores electorales. Coméntanos un poco, por favor. Claro, no puede haber reuniones alrededor de los centros de votación. De los locales. Tampoco puede haber reuniones de carácter religioso, que sabemos que dicho se paso por la pandemia tienen limitaciones, pero también hay que observar que para esta elección, así como ocurrió en primera vuelta, en esta segunda vuelta se tienen que observar todas las medidas de bioseguridad que están vigentes. Había una prórroga de todo lo que tiene que ver con la bioseguridad y justamente las actividades tienen que contemplar esto. O sea, se sigue contemplando un estado de emergencia sanitaria. Desde luego. Ahora, con respecto a los delitos electorales, la perturbación o impedimento del proceso electoral. Coméntanos, ¿cómo se sanciona y cómo es este tema? Acá tenemos nosotros, en líneas generales, si hablamos de los delitos, una dualidad normativa. Tenemos la Ley Orgánica de Elecciones por un lado y el Código Penal por otro lado. Claro. Es un tema complejo de ser sancionado, honestamente, porque justamente hay un principio constitucional que siempre se debe aplicar la norma más favorable en materia penal a aquel imputado de un delito. O sea, existe de alguna otra manera pues un problema para los fiscales cuando se trata de accionar en este punto. Pero sí queda claro que los delitos electorales que están vinculados con el impedimento de votar, la suplantación, la dádiva, que también es un delito, el hecho de la coacción para ir a votar por una determinada opción política, candidato. O sea, todos esos son delitos que están enmarcados en nuestro ordenamiento y que tienen que ser, pues, como tipificación que existe ilícita, tienen que ser sancionados con todo el peso de la norma, en cada caso en particular. Claro. Normalmente, pues, hablamos de restricción, pena restrictiva, y también hablamos de días multa, porque depende. Pero sí quiero ser bien claro en algo en este punto, si me lo permites. La existencia de dos normas y la posibilidad de aplicar la norma más favorable complica un poco la labor de persecución de estos delitos. Claro. José, una de las preguntas que me han hecho mucho fuera de cámaras es, ¿qué pasa si el día de la elección yo voy a mi cámara secreta, hago mi voto, ¿no? Marco por el candidato que yo elijo o candidata que yo elija y le tomo una foto, ¿no? a ese sufragio y lo publico en mis redes sociales? ¿Esto tiene una pena? El voto es secreto. El voto es secreto. Bien. Entonces, el hecho que se difunda, bueno, yo creo que es una infracción, pero sin lugar a dudas que sea sancionable, no, porque también la sanción tiene que estar claramente tipificada. O sea, todo lo que sea infracción y todo lo que acarrea una sanción o la sanción misma, la dimensión de la sanción, tiene que estar debidamente tipificado. Si no está tipificado, no cumple con el principio de legalidad y evidentemente pues hay un problema para su aplicación. Sí, justo te lo mencionaba porque yo tengo una información acá en donde señala que el elector que da publicidad al sentido de su voto en el acto electoral será reprimido con pena privativa de la libertad, es decir, con cárcel no mayor de 1 año. Por eso te lo preguntaba, entonces quería saber si es que, porque yo paseo por las redes sociales el día de la elección y veo que algunos de mis amigos pueden publicar su voto, por eso se me generaba la duda, ¿no? Pero ahí viene el tema, es que tú justamente estás graficando una situación distinta, porque es publicitar en el centro de sufragio, o sea, en el centro de votación. Ah, perfecto. Si tú lo publicitas en el centro de votación, evidentemente, los miembros de mesa van a pedir que tú tomes que se tomen las acciones correspondientes contra ti porque estás cometiendo una infracción. Eso sí constituye un delito. Sí. Es algo, o sea, que también es denunciado por los personeros, que son quienes garantizan, en este caso, salvaguardan ya la idoneidad del proceso por cada una de las organizaciones políticas que representan. Perfecto. El personero tiene que estar atento. Recordemos que hay 3 instancias o 3 actos en el proceso eleccionario. El acto de instalación, que tiene un acto de instalación,
un momento más largo, dilatado, que es el proceso de sufragio, que tiene un acta de sufragio, y finalmente el acta de escrutinio, que responde al momento del escrutinio del conteo de votos. En esos 3 momentos los personeros, obviamente con el acuerdo de los miembros de mesa, pueden hacer anotaciones de las observaciones que pudiesen tener. Claro. Y también asistidos por el personal de la OMPE y también los fiscalizadores del jurado, que pueden tomar nota también y levantar actas de ocurrencia. Entonces, si por ejemplo alguien sale enseñando su voto, evidentemente pues ya ahí se está cometiendo un delito. Claro. Pero es muy diferente a que le saque una foto y lo lance por redes. Eso, para que sea perseguido, es muy complicado. Ahí es donde hay un problema en cuanto a la normatividad. Habría que tener en cuenta esa diferencia, ¿no? Es una diferencia sustancial, sí, sustancial, porque una cosa es el acto físico y el otro tema es que yo puedo salir del local de votación, mando una foto en el Facebook o en el Twitter y lanzo la fotografía del voto. Perfecto. Evidentemente, pues son cuestiones que, al no estar específicamente reguladas, y eso es lo que quiero resaltar, si me lo permite Jairo, sí, al no estar específicamente reguladas, generan ese vacío legal que en materia penal podría llevar a que no se termine sancionando al infractor. Desde porque luego. Evidentemente no existe la tipificación exacta del acto que constituye un delito en este caso, porque ya más que una infracción hablamos de un delito. Perfecto. Han sido las declaraciones de José Tello, experto en Derecho Electoral. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ustedes, Jairo, y que tengan muy buenos días. Gracias a ti. Volvemos después con mucha más información. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, garantizó el trabajo de observación electoral de las diferentes misiones que han llegado al país con motivo de la segunda vuelta electoral. La situación convulsa del país que ustedes sobradamente conocen, la polarización extrema, derivada también de la fragmentación social que aquí existe, nos coloca en un escenario complicado. Pero ustedes y nosotros somos personas de retos y hemos asumido, los miembros del sistema electoral, el reto de cumplir cabalmente el encargo constitucional que nos ha sido conferido. Ustedes van a presenciar los actos que los integrantes del sistema, los organismos integrantes del sistema electoral, estamos ejecutando y vamos a seguir ejecutando. Tengan la seguridad que las puertas de las 3 instituciones están absolutamente abiertas para que ustedes puedan realizar su función y su labor. Para no referirme más adelante sobre la materia, quiero hacer presente que algunas entidades intentaron, de buena voluntad, inscribirse para participar en el balotaje. Me refiero a observar en el balotaje, como están haciéndolo ustedes. Nuestra norma no lo permite. De modo que hemos tenido con mucha pena que no aceptar esa generosa voluntad. Pero no nos hemos quedado ahí, porque en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estamos estudiando la posibilidad de, recogiendo las experiencias cercanas de los países del entorno, proponer que en lo sucesivo se pueda también establecer un sistema de acompañamiento electoral para aquellas entidades que, interesadas en prestar su concurso, lo pudieran hacer. Pero esa es una posibilidad de ley ferenda, no de ley lata. Esto no está vigente aún, ni siquiera está planteado. Entonces, dicho esto, les reitero a todos nuestro beneplácito por encontrarlos aquí, y les deseamos también una observación como la que ustedes saben hacer. Bienvenidos, muchas gracias. De otro lado, Mariela Noles Cotito se incorporó como miembro del Tribunal de Honor. Como se conoce, el colegiado está conformado por personalidades propuestas por el Jurado Nacional de Elecciones y aprobadas por los partidos políticos.
Mariela Noles se incorporó como miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de las Elecciones Generales, instancia ética que se conforma por personalidades propuestas por el JNE y aprobadas por los partidos políticos. Noles es magíster en Derecho por la Universidad de Pensilvania, magíster en Estudios Latinoamericanos y en Ciencia Política, con una concentración de etnicidad en países andinos por la Universidad del Sur de la Florida. Además cuenta con estudios en interculturalidad e identidades, políticas públicas de inclusión social y sistemas judiciales latinoamericanos. La reconocida profesional es especialista en temas de igualdad de género y no discriminación, población afroperuana y diversidad e inclusión. Su labor docente se extiende al dictado en la Universidad del Pacífico, donde actualmente es profesora del Departamento en Ciencias Sociales y Políticas. Junto a Mariela Noles integran el colegiado sus miembros titulares Susana Vaca de la Colina y Tercila Rivera Sea. Dicha instancia ética se encargará de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los partidos en el Pacto Ético Electoral de las presentes elecciones. Y ante la cercanía de los comicios, el Tribunal de Honor, a través de un pronunciamiento, sostuvo que urge mantener el respeto y evitar discriminación, racismo y violencia hacia los candidatos presidenciales, partidos políticos, miembros y simpatizantes. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral urgió a los candidatos presidenciales y organizaciones políticas a mantener el respeto, evitando realizar cualquier comentario discriminatorio en perjuicio de sus opositores. En ese contexto, responsabiliza también a los militantes y simpatizantes por el mantenimiento de la paz y los valores democráticos, donde la ciudadanía puede ejercer su derecho a elegir en libertad y con transparencia. Con motivo de los comicios que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio, el colegiado también hace un llamado al electorado a informarse a fin de ejercer un voto responsable. Asimismo, le pide comprometerse y colaborar con mantener un ambiente electoral pacífico, de respeto y libre de violencia, independientemente de la posición política, orígenes, etnia o condición socioeconómica. Finalmente, el tribunal recomendó a los personeros de ambas organizaciones políticas a cumplir con sus funciones de manera responsable, así como a los miembros de mesa a cumplir con su deber cívico, resguardando la transparencia del proceso electoral. En el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, el Congreso de la República aprueba que candidatos a las elecciones primarias puedan afiliarse a partidos un año antes. Veamos la información. El Pleno del Congreso modificó la Ley de Organizaciones Políticas para que los afiliados a los partidos con un año de distancia de las elecciones generales, regionales y municipales puedan postular como candidatos en una elección primaria. Fueron 91 votos los que aprobaron que como mínimo se debe tener un año de afiliación a la fecha límite de la convocatoria de elecciones primarias. En caso este requisito no se cumpla, la candidatura individual será invalidada. Cabe recordar que las candidaturas que se presenten deben inscribirse ante el jurado electoral especial respectivo. Del mismo modo, no podrán inscribirse como candidatos en otros partidos o movimientos regionales los afiliados de un partido que ya esté inscrito, a menos que hubiera renunciado con un año de anticipación. Los candidatos a las elecciones primarias 2022 deben haber renunciado y estar afiliados a la organización política hasta el 3 de octubre de este año. Para ser parte de este proceso, el partido que postula debe lograr su inscripción como máximo hasta el 5 de enero. Bien, nos encontramos con el abogado Omar Cairo, quien es especialista en Derecho Constitucional, y vamos a hablar acerca de esta cuarta legislatura que se ha aprobado en el Congreso de la República con 75 votos a favor, 33 en contra y además se exoneró de la segunda votación. Doctor, ¿cómo se encuentra? Bien, buenos días, gracias. Doctor, la primera pregunta que le quiero realizar es que si esta medida es legal y constitucional. No, porque lo que se ha hecho es partir una legislatura ordinaria para con a esas dos mitades, a cada una llamarle legislatura ordinaria, es decir, falsificar dos legislaturas ordinarias y así realizar una reforma constitucional
para aparentar estar cumpliendo con el artículo 206 de la Constitución, que exige que la reforma constitucional sea en una sola legislatura ordinaria, con referéndum a continuación, o aprobada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Entonces, como solo queda una legislatura ordinaria de este Congreso, elegido el 2016, disuelto y que está completando el periodo 2016-2021, lo que se ha realizado es la construcción, la invención de 2 legislaturas ordinarias donde solo hay una. Entonces, eso es un incumplimiento del mandato constitucional, según el cual la reforma constitucional sin referéndum debe hacerse en 2 legislaturas ordinarias, pero 2 legislaturas ordinarias reales, no construidas, que es lo que se está haciendo en este momento. Doctor Omar, para que lo entienda un poco el televidente de JNE Noticias y también la población en general, ¿cuánto dura normalmente una legislatura? Una legislatura dura en realidad aproximadamente, las fechas en el reglamento del Congreso están establecidas que la primera es de julio a diciembre y la segunda de marzo a junio. Ahora tenemos 3 legislaturas porque estamos en el periodo que complementa el que comenzó el Congreso disuelto. Entonces comenzó el 2000 y hubo una legislatura de marzo a junio, otra de julio a diciembre, y esta es la tercera. Pero esta tercera tendría que ser de marzo a junio, y ahora la van a partir en 2 para que haya una cuarta artificial. Entiendo que esta legislatura va desde el 13 de junio al 16 de julio, un poco más, nada más de un mes, ¿no? Y digamos, esta medida que, según lo dijo la presidenta del Congreso, debería ser residual, excepcional. No se, digamos, se ampara en lo legítimo ya esta medida, entonces. No, yo creo que ni siquiera no solamente es ilegítimo, sino que es inconstitucional, o sea, es antijurídico, contrario a la norma. Es verdad que la norma permite excepciones, toda norma permite excepciones cuando vienen estas impuestas por el imperativo de los hechos. Y esto pasó en el año 2000, cuando luego de haber juramentado la presidencia el señor Fujimori, se difundió el video Curi Montesinos y él 2 días después anunció que pretendía recortar su mandato y también convocar elecciones. Claro, entonces, y también en el 2020 con el Congreso disuelto, ¿no? Claro, pero son hipótesis muy excepcionales. Entonces lo que pasó es que como la decisión presidencial no es suficiente para cortar el mandato, porque el mandato presidencial es de 5 años y está en la Constitución, tuvo que hacerse una reforma constitucional. En esa legislatura, agosto-diciembre del 2000, para acortar el mandato del año 2000, de julio de 2000 a julio de 2001, y solamente para viabilizar eso, con lo cual se solucionaba una crisis política inmanejable, es que se dividió una legislatura en 2 para aprobar la reforma constitucional, que por excepción establecía que el periodo presidencial era de 1 año, el que comenzó el 28 de julio de 2000. Pero en este momento no hay ninguna situación apremiante. Al contrario, hay el tiempo necesario para realizar el trabajo legislativo, para tomarse con calma cualquier cambio en la Constitución, pero no para construir en la ficción artificialmente 2 legislaturas inexistentes y llamarle ordinaria para producir cambios en elementos centrales de la Constitución que conciernen al funcionamiento de los órganos de poder político, lo cual es muy grave, sobre todo porque estos órganos van a estar manejados por las personas que sean elegidas este domingo. Y resulta que el Congreso, cuando apruebe esas reformas constitucionales, va a saber quién es el presidente o la presidenta electos. Y por consecuencia, se va a realizar reformas a los elementos de funcionamiento del poder político con vistas a influir en cómo funcione el régimen del gobierno 2021-2026.
es algo así como reformas constitucionales con nombre propio. Eso es gravísimo. Se dice que se busca establecer estas reformas, que se buscan realizar reformas de acuerdo al resultado electoral de este domingo. Sí, porque los congresistas en esta cuarta legislatura jurídicamente inexistente van a aprobar las reformas sabiendo quién es el presidente o la presidenta. Y eso va a determinar el sentido que le den a las reformas constitucionales sobre la cuestión de confianza, sobre la vacancia, es decir, sobre temas que inciden en la permanencia y en el funcionamiento de la presidencia de la República en su vinculación, en su relación con el Congreso. Desde luego. Ahora, un poco para que lo entienda la población, con respecto a estas reformas constitucionales, se habla, como usted bien lo ha dicho, sobre el tema de la cuestión de confianza, la bicameralidad también está incluida. Explíquele un poco a la población en qué consisten estos temas. Sí, se pretende establecer una segunda cámara, que no existe en este momento. Se pretende la cuestión de confianza, que es un mecanismo por el cual el presidente del Consejo de Ministros o los ministros por separado, luego de hacer una solicitud al Congreso, le piden bajo cuestión de confianza que apruebe la solicitud. Y si es que no la aprueba el Congreso, entonces el ministro pierde el cargo o el presidente del Consejo de Ministros. Y resulta que si dos presidentes del Consejo de Ministros hacen cuestión de confianza de un pedido y este pedido no es aceptado, significa que se les ha rechazado dos cuestiones de confianza a dos gabinetes, a dos presidentes del Consejo de Ministros y por consiguiente a dos gabinetes, y eso habilita la disolución. Esa figura se pretende limitar para que los ministros y los presidentes del Consejo de Ministros no puedan hacer esto voluntariamente. Entonces, y además que no puedan hacerlo en respaldo del pedido de aprobación de leyes. Entonces se pretende debilitar el mecanismo de la cuestión de confianza para dificultar la disolución. Eso por lo que se ve en este momento. Puede que la propuesta sea distinta en vista del resultado de las elecciones del domingo, porque todavía no se ha aprobado ninguna reforma constitucional sobre la cuestión de confianza y sobre la vacancia. Todo lo van a hacer en esta legislatura recortada y en la cuarta artificial, sabiendo ya el resultado de las elecciones. Lo cual, como le digo, es muy grave. Van a ser reformas constitucionales con nombre propio. Y una constitución es un ordenamiento que tiene por finalidad regular el proceso político en la extensión del tiempo, con vocación de permanencia, para darle estabilidad a la vida política del país a lo largo del tiempo, no para decidir la suerte, la fortuna o la desventura de un gobierno determinado en un periodo específico. Ahora, hay que recordar que el tema de la bicameralidad ya fue consultado también a la población, ¿no? Y se habla mucho de que los congresistas que no han podido postular en esta elección entrarían en este escenario de la bicameralidad con la elección del próximo año, ¿no? Sí, lo que ocurre yo creo que esa no es la principal objeción, la cuestión del referéndum, porque lo que fue rechazado en referéndum fue una propuesta de una reforma constitucional que introdujo la bicameralidad, pero amarrada con un recorte de la cuestión de confianza. Entonces el pueblo no aceptó esa reforma conjunta. Y a esa pregunta que decía, ¿acepta usted la bicameralidad y con estas modificaciones de la cuestión de confianza? El pueblo dijo no. Claro, pero la dijo rechazó. no a la totalidad de la propuesta. La bicameralidad como propuesta aislada, como propuesta única, no ha sido consultada. Desde luego. Bien, han sido las palabras, las informaciones que nos ha dado Omar Cairo. Él es experto en Derecho Constitucional. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Cairo. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Vamos a una pausa, volvemos con mucha más información.
El jefe de la OMPE saludó la llegada de los observadores internacionales y destacó el papel que cumplirán en este proceso electoral del 6 de junio. Quisiera no solamente darles la bienvenida a ustedes, sino plantearles lo que hicimos en primera vuelta en principio. Nosotros en primera vuelta construimos una estrategia basada en 4 líneas de acción. Tienen la presentación a disposición en una digamos, cartilla que le hemos hecho llegar. Entonces, toda la elección la construimos sobre la base de un tema que es fundamental, hacer elecciones en pandemia. Y hacer elecciones en pandemia exige necesariamente repensar toda la organización electoral y tomar todas las previsiones de salud pública que requerimos. Y por eso construimos una nueva estrategia electoral sostenida en 4 columnas fundamentales, líneas de acción. La primera tiene que ver con la aprobación de 7 protocolos de seguridad en salud que trabajamos y construimos de la mano del Ministerio de Salud. Construimos un protocolo para cada actor, para los electores, los miembros de mesa, los personeros, los observadores, nuestro personal, que en primera vuelta creció hasta más de 70.000 personas, y obviamente para el funcionamiento mismo de los ambientes que incorporamos de manera masiva para esta elección, combinando algo que en el Perú no se usa nunca, que es locales abiertos y cerrados. Por su parte, la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, expresó el compromiso de su institución y de todo el sistema electoral por garantizar un proceso electoral transparente y eficiente. Sin duda alguna, la labor de cada uno de ustedes nos va a ayudar a que este proceso electoral pueda estar bien auditado, bien visto, bien observado. Y esto es lo que va a permitir también la seguridad de cualquier tipo de resultado. El padrón electoral es una foto del momento. No es toda la base de datos, ojo, es una foto del momento. Por favor, nos quedamos quietos todos, sonrían y así queda para la posteridad, ¿correcto? Ese es el padrón. Y así como esa foto ya luego no puede ser movida ni retocada, igual el padrón electoral, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, no puede ser movido ni retocado. Es inamovible. Esos son puntos importantes. Esa foto ya quedó ahí. Lo que significa que cualquier persona que fallezca luego de cerrado ese padrón ya no va a aparecer, no va a poder ser retirado. ¿Va a aparecer en el padrón? Sí, pero no puede ser retirado porque es inamovible. La foto no cambia. Photoshop, bórrale la carita. No se puede hacer eso. Porque justamente es la seguridad jurídica y la objetividad de los organismos electorales. No se toca. No intervenimos para tocar nada. Ahora les compartimos las noticias más importantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es jueves 3 de junio de 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas presidió la ceremonia de entrega de 17 sillas de ruedas, donadas por la Fundación Internacional We Love You. Ello en favor de personas con discapacidad del distrito loretano de Yavarí, ubicado en la frontera con Brasil y Colombia. En acto protocolar que contó con la presencia del alcalde de Yavarí, Tito Lozano, la ministra Vargas destacó que el MIDIS ha sido articulador de este esfuerzo entre el sector privado y el gobierno local, a fin de atender una demanda social que beneficiará a población vulnerable de la Amazonía. Nosotros queremos dejar instalada una ruta de trabajo en el territorio amazónico, un territorio sobre el cual tenemos aún una deuda histórica de muchos años, y que creemos que con el trabajo que hemos iniciado en Yavarí verá, digamos, un nivel de avance importante, ¿no? Esta agenda territorial que estamos construyendo no es una agenda únicamente que involucra al sector de desarrollo e inclusión social. Sabemos que hay enormes retos en distintos campos, nuestro compromiso a seguir, desde el rol que nos toca, seguir articulando esfuerzos. Más de 3.000 adultos mayores de 65 años que viven en comunidades rurales de 13 regiones del país fueron vacunados contra la COVID-19.
Ello gracias al trabajo articulado que el programa País realiza a través de sus plataformas de servicios, conocidas como Tambos, en coordinación con el Ministerio de Salud y las direcciones regionales de salud. Karina Velázquez, jefa de la Unidad Territorial Huancavelica, nos brinda más detalles. Esta labor territorial es gestionada a través de 49 tambos para contribuir a través del empadronamiento y las visitas domiciliarias a que personas de la tercera edad puedan acceder a su vacunación contra el coronavirus cerca de sus casas en comunidades rurales de Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Amazonas, Puno, Pasco, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Piura y Apurímac. En la provincia ayacuchana de Víctor Fajardo, 400 familias del distrito de Sarwa mostraron en feria local el resultado de la implementación de pequeñas tecnologías y emprendimientos rurales inclusivos, al cumplirse el tercer año del proyecto Jacuwiñay de Foncodes. Estos hogares de comunidades rurales han logrado mejorar su economía y su nivel de vida, con el cultivo de hortalizas, cereales, tubérculos y pastos mejorados, además de crianza de cuyes y gallinas, entre otros negocios sostenibles. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y la Contraloría General de la República nos informa ahora sobre las acciones de control desarrolladas en Tacna. Veamos. Entre los años 2018 y 2020, la Contraloría emitió un total de 16 informes de control al proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue, que tiene una inversión superior a los 201 millones de soles. Mediante dichos informes se alertaron diversos riesgos y situaciones adversas y se determinaron presuntas responsabilidades administrativas y penales en funcionarios públicos. Sobre el equipamiento del nosocomio, en el 2020 se emitió un informe de auditoría de cumplimiento que halló responsabilidad penal y administrativa en 8 funcionarios del gobierno regional de Tacna. Al respecto, se identificó que beneficiaron al contratista de la obra con el pago de más de 17 millones de soles por el equipamiento médico que no fue entregado al hospital. Ese mismo año también se emitió un informe de visita de control que alertó el pago sin sustento de más de 11 millones de soles entre julio del 2019 y febrero del 2020 para la adquisición de más de 2.200 equipos médicos especializados para la implementación de la obra. Otro hecho relevante evidenciado en un informe de orientación de oficio fue la inadecuada valorización y pago de 43 ventiladores mecánicos que no estaban disponibles para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19. Un informe de control concurrente de la Contraloría General de la República alertó que el proyecto especial binacional Puyango-Tumbes aprobó el expediente técnico de adicional de obra número 1 de la defensa ribereña del río Zarumilla, pese a que las partidas incluidas en el cálculo del presupuesto deductivo ya habían sido pagadas al contratista. Este hecho genera el riesgo de que no se sustente y cuantifique la necesidad de la ejecución del adicional de obra y se afecte el uso eficiente de los recursos públicos. Adicionalmente, se advirtió que el profesional que formuló y suscribió este expediente técnico fue contratado por la entidad para desarrollar otras actividades, lo que afectaría el correcto funcionamiento de la administración pública. Respecto a la ejecución de la obra, el informe señala que la valorización número 2, correspondiente al mes de agosto del 2020, no sustentaría la ejecución real de algunas partidas. Llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos y los invitamos a reencontrarnos mañana aquí en el canal 516 de Movistar, también en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados. Los dejamos con imágenes de nuestra marinera bailada en todas las regiones del Perú. Es un video de Prom Perú. Nos vemos mañana. Y al bailar se sienta